Buenas noches, queridos hermanos. Como siempre digo, para mí es un gusto poder compartir la palabra de Dios, una porción de la palabra de Dios con ustedes. Y antes de comenzar quisiera que estemos orando. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias porque podemos leer tu palabra, porque podemos estudiarla, porque podemos oírla. Y te rogamos, Señor, que no solo quede en oír, sino también en vivirla y ponerla por práctica en nuestras vidas. Bendice en esta noche lo que vamos a leer, Señor, lo que vamos a conocer de ti. En el nombre de Jesús, amén. Y comúnmente se utiliza una palabra para referirnos a algo sobrenatural o algo que no estaba planeado y que resultó para bien. Y esta palabra es milagro. Yo busqué el significado de la palabra en el diccionario y encontré dos significados y uno es suceso extraordinario y maravilloso que no puede explicarse por las leyes regulares de la naturaleza y que se atribuye a la intervención de Dios o de un ser sobrenatural. Y el otro significado es suceso extraordinario que provoca admiración o sorpresa. En la Biblia encontramos muchos milagros y encontramos muchos sucesos extraordinarios y sobrenaturales. Y algunos de los más extraordinarios y más impactantes que podemos recordar en la Biblia fueron los que sucedieron durante el éxodo del pueblo de Israel en Egipto, porque allí Dios manifestó su poder a través de las señales, a través de Moisés, y también si recordamos las plagas de Egipto, fueron cosas extraordinarias. Quiero recordar rápidamente y leerles Éxodo 7, versículos 11 y 12. Aquí dice, entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Si recordamos este pasaje, aquí Dios había enviado a Moisés y a Aarón y ellos para mostrar el poder de Dios a Faraón tiraron su vara y ésta se convirtió en una serpiente. Y entonces aquí aparecen sabios y hechiceros que pudieron imitar esta señal, esto que sucedió extraordinariamente, también lo pudieron hacer. Pero, dice el versículo 12, la vara de Aarón devoró las varas de ellos. Aquí Moisés contaba con el respaldo de Dios, del Dios Todopoderoso, y este poder que nuestro Dios tiene se manifestó en múltiples señales. Entonces estos hechiceros lo único que pudieron hacer fue imitar la señal, pero no igualarla. Si leemos también este pasaje podemos ver que pudieron imitar dos de las plagas que, que llegaron a Egipto, pero ellos no pudieron imitar las demás plagas porque reconocieron que esto era proveniente del poder de Dios, que era mayor que el de ellos. Esto está en Éxodo 8:19. Claramente, las señales de los hechiceros eran realizadas por un poder extraño, no era el poder de Dios. Y este poder extraño provenía de Satanás. Satanás también tiene poder, lo sabemos, pero no tanto como el de Dios. No se iguala ni se equipara al poder que tiene nuestro Dios. El principal objetivo de Satanás es engañar a las personas y esto lo hace con diferentes métodos que son como por ejemplo copiar, imitar, distorsionar la realidad, modificarla. Quiero compartir Mateo 24, versículo 24, que dice lo siguiente, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos.
vemos aquí que la intención del enemigo, de la intención de Satanás es engañar. Y ahora sí quiero compartir el pasaje principal de esta noche, que es Hechos, capítulo 8, y vamos a leer desde el 5 al 7. Dice así: Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo, y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos, salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. El contexto de este pasaje es el siguiente: los apóstoles estaban llevando el evangelio a todas las ciudades, y en este caso, en esta ocasión que hemos leído, se trataba de la ciudad de Samaria. Allí se encontraba Felipe, que no fue uno de los apóstoles, pero Felipe era un evangelista. Entonces en esta ciudad se encontraba él, y él llevó este mensaje de salvación, este mensaje de Cristo. Y todos escuchaban, y hasta eran sanados aquellos que estaban enfermos, y también paralíticos eran sanados. Estos milagros que vemos en estos versículos, también se lo llama señales en el versículo 6. Esto sucedía también cuando Jesús estaba en la tierra. Y las señales o milagros acompañaban el mensaje que traía, y en este caso que traía Felipe. Estas señales eran el respaldo y eran una prueba de lo que estaban hablando, de que este mensaje era un mensaje especial, era un mensaje de parte de Dios. Continuando con la lectura de Hechos capítulo 8, vamos a leer versículos del 9 al 13. Dice: Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: Este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Aquí aparece un personaje llamado Simón, que era un mago, tenía poderes, dice el versículo 9, que provenían de la magia. Y saben que esto de la magia, aunque a veces se toma como algo inocente y hasta incluso se toca este tema dentro de contenidos para niños, dentro de dibujos, sabemos que la magia y la hechicería están condenados por Dios, ya que la fuente de este poder no es de Dios, sino que la fuente de este poder son espíritus engañadores, como dice el versículo 11. Por eso dice que Simón había engañado mucho tiempo. Y aquí vemos a este mago que también escuchó el mensaje de Felipe y creyó. No solo eso, sino que también decidió bautizarse, decidió tomar este paso de obediencia y se bautizó. Entonces el relato nos muestra que este mago entendió el mensaje del Evangelio. Vamos a continuar con la lectura desde el versículo 14 hasta el 20. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: Dadme también a mí este poder
para que cualquiera a quien yo impusiera las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Aquí ya habían llegado a Samaria Pedro y Juan, y vemos que estos dos apóstoles bendecían a los nuevos hermanos con la imposición de manos, y así recibían el Espíritu Santo. Simón se asombró de esto y quiso tener ese poder, quiso tener ese don. Entonces ofreció dinero para que ellos pudieran darle este poder. Y de aquí viene la palabra simonía. Simonía, según el diccionario, es acción o intención de negociar con cosas espirituales. Él quería este don que tenían los apóstoles, pensó que podía comprarlo, pero este don no se podía comprar, no tenía un precio. Este don provenía de Dios mismo, quien da a sus hijos conforme a su voluntad. La actitud de Simón, el mago, fue un anhelo egoísta, fue una actitud que buscaba la gloria misma, la gloria propia, y también mostrarse poderoso, y su intención no era de un corazón sincero, de servir en el ministerio, en la expansión del Evangelio, sino más bien él quería tener poder. Y aquí vemos la respuesta de Pedro, ¿no? Fuerte, contundente y confrontando el error. En este pasaje, la palabra nos dice que Simón se convirtió, él creyó en Jesucristo como Salvador. Pero luego que sucede esto, Pedro lo confronta, le indica su pecado, le muestra, le marca el error. Y claro, Simón el mago era un bebé espiritual y todavía él debía aprender, él debía despojarse de sus viejas vestiduras. Ahora, volviendo al eje central de este mensaje, que es el milagro propiamente dicho, ¿cómo identificamos si un milagro proviene de Dios o si proviene de otra fuente, si se trata de un engaño de Satanás? ¿Cómo identificamos? Incluso hablando de una persona que se dice hijo de Dios o hija de Dios, ¿no? Bueno, la respuesta que, que creo que es sencilla, eh, la respuesta es: todo debe ser para la gloria de Dios. Todo tiene que ser para la gloria de Dios. Creo que la respuesta es sencilla. Quizás no siempre la tenemos fresca en nuestra mente, ¿no? Pero todo debe ser o todo es para la gloria de Dios. Y vamos a ver algunas pautas, algunos consejos. Si vemos alguna señal, si vemos algún milagro, el cual glorifica a Dios, entonces esto sí es un milagro divino. Por lo contrario, si se produce algún milagro o alguna señal y una persona o un objeto resulta alabado, exaltado, enaltecido, esto se trata de un milagro engañoso, de un milagro demoníaco. Si una señal fue pedida a Dios y por eso Dios la concedió, entonces sí, se trata de un milagro divino, se trata de un milagro de Dios. En cambio, si se pidió alguna señal a cualquier santo o amuleto, y santos hay muchísimos, por ejemplo San Cayetano, San La Muerte, San Expedito, la Madre Tierra, tantos
tantas entidades o tantos santos que podríamos mencionar. Si fue pedido a alguna figura como esta o algún tipo de amuleto y esto se concedió, déjeme decirle que está frente a un engaño de Satanás. Y le voy a decir por qué. Satanás siempre quiso ocupar el lugar de Dios. Él quiso ser como Dios, pero no pudo y no puede y no podrá. Entonces, lo que le queda como recurso para utilizar es engañar a las personas para que no glorifiquen a Dios, quien sí se lo merece y es digno, entonces que glorifiquen cualquier otra cosa, cualquier otra figura, cualquier otro objeto o cualquier otro ser antes que a Dios mismo. Esa es la estrategia de Satanás, intentar ocupar el lugar de Dios, distorsionar las cosas, engañar a las personas y desviar la atención del ser humano hacia Dios. Desvía la atención de las personas hacia otras cosas y no a Dios. Si una señal o un milagro confirma el mensaje de Dios, y cuando hablamos de mensaje de Dios, estamos hablando de su palabra, ¿no? Si una señal confirma este mensaje, entonces sí se trata de un milagro divino. Pero si algo sobrenatural sucede y esto en su esencia contradice lo que la palabra de Dios enseña, entonces estamos frente a doctrina de demonios. Esto está en 1 Timoteo 4:1. Así que hermanos, tenemos varias formas de conocer y de identificar si estamos presenciando o viendo o conociendo alguna señal o milagro de parte de Dios o si se trata de algún engaño de Satanás, una imitación, algo que no llega a ser como Dios. Intenta parecerse. Tengamos cuidado, no nos dejemos engañar porque Satanás se puede vestir hasta de ángel, de luz. Así que tenemos su palabra, la palabra de Dios, para analizar todo lo que nos sucede, o todo lo que vemos, o todo lo que escuchamos. Analicemos todo bajo la luz de la palabra de Dios y que Dios nos muestre si algo proviene de Él o es un engaño de Satanás. Dios nos bendiga, hermanos y hermanas, y espero que Dios siempre nos esté guiando, que podamos aferrarnos a Él y aferrarnos a su palabra.